Bienvenidos una vez más a nuestros espacios de cápsula bíblica, medicina para el alma, conducido por el Ministerio de Mujeres Íntegra. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos brinda en esta hora, y es así para traerle una breve reflexión de la palabra del Señor. Mi nombre es Cristina Rosario, pertenezco al Ministerio de Mujeres Íntegra. Quiero invitarte en esta hora que uses en tu Biblia en Juan 14, del 12 al 14. Vamos a hacer Juan 5, del 14 al 15. Primero vamos a leer Juan 14, 12 al 14. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a leer en 1 de Juan 5 del 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu palabra son nuevas cada mañana, Jesús. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quise ponerle como tema a esta breve reflexión: creer en Dios. Creer en Dios. Ahí, en la palabra que acabamos de leer, en Juan 14, 12, dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Dice ahí que si creemos en el Señor, vamos a hacer aún cosas mayores de las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que debemos que creer en el Señor. No solamente decir yo creo, pero en verdad yo estoy creyendo en la palabra de Dios. En verdad yo estoy creyendo en lo que el Señor me dijo. Estoy creyendo en su palabra, porque su palabra dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Que todo lo que le pidamos, Él lo va a contestar, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Que si tú tienes una petición delante del Señor, tú se lo estás pidiendo con fe, creyendo en Dios, Él te la va a contestar, pero tienes que creer al Señor, tienes que pedírselo con fe. No solamente decir, yo estoy creyendo, estoy pidiendo algo al Señor, pero en verdad yo no lo creo. En verdad yo no creo que eso va a suceder. No solamente eso, que dice que también que nosotros haremos cosas mayores de las que Él ha hecho, para que el nombre del Padre sea glorificado. Tú tienes la oportunidad de hacer cosas mayores de las que hizo nuestro Señor Jesús, creyendo en Él, creyendo en su palabra, diciendo que yo creo, como le puse en el tema, creer en Dios. Pero ¿qué es creer en Dios? Por un ejemplo, cuando nosotros creemos en una persona, vamos y depositamos nuestra confianza en esta persona. Si estamos pasando una situación difícil, vamos ante esta persona y decimos, mira, fulana, estoy en tal situación, te voy a confesar tal y tal cosa porque yo creo en ti, porque confío en ti. Pero tú estás confiando en el Señor, tú crees en el Señor. Cuando tú tienes una situación, un momento difícil, ¿ante quién tú vas? ¿Tú vas primeramente ante otra persona o vas ante Dios? Porque si crees en el Señor, si yo creo en Dios, yo tengo que ir primeramente donde Él. Para que esto que yo te diciendo que yo creo en verdad pueda suceder, yo tengo que ir primeramente ante Él, también agarrarme de su palabra. Agarrarme de la palabra de Dios, porque yo confío en Él. Porque no soy yo que lo digo, en su palabra es que dice que si creemos en Él, mayores cosas vamos a hacer. Que si creemos en el Señor, vamos a hacer cosas mayores. Pero tenemos que creer, no solamente decir yo creo, pero no estoy creyendo de verdad. Y entonces en 1 Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad, porque a veces estamos pidiéndole algo al Señor, pero nuestra voluntad de Dios, para que el Señor se glorifique. Nuestra voluntad de Dios, que Dios no dé eso que estamos pidiendo. Dice que conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye, no conforme a mi voluntad, es conforme a la voluntad de Dios. Tú que quizá tienes tiempo esperando algo, pidiéndole algo al Señor y aún tú no lo has visto, pero tienes que decir, Señor, es tu voluntad lo que te estoy pidiendo. Tengo tiempo pidiéndotelo, pero aún no llega a mi vida, es tu voluntad. Si es la voluntad de Dios, va a llegar a tu vida, pues si no es la voluntad de Dios, no va a llegar a tu vida. Tenemos que tener eso presente, mis hermanas. Cuando le estamos pidiendo algo al Señor, si es de la voluntad de Dios, si es conforme a su voluntad. Y dice el 15, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos esas peticiones que le hemos hecho al Señor, pero es conforme a su voluntad. Él oye nuestras peticiones. Tú que quizás tienes tiempo pidiéndole al Señor por una situación familiar, una situación de tu hijo que quizás tú estás atravesando. El Señor quizás no la ha contestado, pero Él está ahí escuchando esa petición. En su tiempo, en su voluntad, Él la va a contestar. No te rindas, aleluya. Cuando yo tengo confianza en alguien, yo le entrego todo. Cuando tú tienes confianza en una persona, tú estás dispuesto a entregarle todo. Vamos a entregarle todo al Señor, porque si tenemos y creemos en Él, y tenemos nuestra confianza en Él, vamos a entregarle nuestras situaciones difíciles, vamos a entregárselo. Cuando tú no puedes con una situación, dile, Señor, vengo ante ti y te la entrego, porque confío en ti, creo en ti. Cuando tú estás pasando por una prueba, tú dices, Señor, estoy pasando por esa prueba, pero yo confío en ti que esa prueba tú la vas a solucionar. Entrégale esa prueba al Señor, porque el Señor es fiel. Él está ahí para escucharlo, aleluya. Él está ahí para confiarle, para que le confiemos nuestras situaciones, nuestros momentos difíciles. Decir, Señor, aquí yo estoy, te lo entrego. Entrégale esa situación al Señor. Sé que hay momentos que llegan a nuestra vida y nos encontramos desesperados. Decimos, Señor, yo no puedo con esta situación. Puedo creer en el Señor. Cree en Dios, aleluya, y entrégale esa situación. Creer en Dios, cuando tú crees aquello que es imposible, tú dices que es posible. Aquello cuando tu mente te dice que yo no lo voy a lograr, tú dices sí, yo lo voy a lograr porque creo en el Señor. Es posible para Dios, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Vamos a entregarle nuestra confianza plenamente, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos pasando por un momento difícil, entrégaselo al Señor. Esa petición que tú tienes delante del Señor, Él no la ha contestado, pues la va a contestar en su tiempo. Entrégale todo al Señor. Entrégale tu situación al Señor, entrégale tu familia, aquella familia que quizás nos han convertido. Dile, Señor, yo creo en ti que en mi casa yo te serviremos. Yo creo en ti que mi situación se va a arreglar. Yo creo en ti que mi situación matrimonial se va a arreglar. Creo en ti que mis hijos te van a servir. Si tú tienes un hijo que quizás está en desobediencia, cree en el Señor. Tú tienes un esposo que quizás aún no lo aceptaba al Señor, pero cree en el Señor, que en su tiempo, en la voluntad de Dios, Dios lo va a lograr. Creer en Dios. Cuando tú crees, tú le entregas todo. Cuando estamos dispuestos a creer, le decimos, Señor, aquí te entrego todo. Confío en ti. Tú eres quien lo puede resolver. Porque la palabra dice que cuando creemos, cosas mayores vamos a hacer en el nombre del Señor. Cosas mayores de lo que el Señor ha hecho, nos vamos a hacer. Confía en Dios. No te rindas. Pon tu mirada en Él. Agárrate a la palabra. Aférrate a la palabra del Señor. Y cree. Te voy a repetir la palabra nuevamente de Juan 14:12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también aún mayores. Hará, porque yo voy al Padre. Tú vas a hacer cosas aún mayores, las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer en el Señor. Y en Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Él te está oyendo, Él me está oyendo. Eso que le estamos pidiendo al Señor con lágrimas, con llanto, el Señor nos está oyendo, pues no va a contestar conforme a su voluntad. Sigue creyendo en el Señor, no te desanimes, confía en Dios. Quiero invitarte a que sigas confiando en el Señor, porque Dios es bueno y es maravilloso. Cree en el Señor y aférrate de su palabra, porque su palabra es vida. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial.